Bueno, No mandamos a nadie. Vamos a entrémosle a la justicia social. vamos a entrar en justicia social y les propongo que empecemos con el videíto, con el primer videíto que tenemos en general, para después entrar a desglosar algunos puntitos que nos va a ir ayudando a trabajarlo, ¿sí? Es el primero que está en el guión para el productor. École. El justicialismo no posee su propia doctrina. Nuestra justicia social no desea solamente una equitativa distribución de valores materiales, sino también una correspondiente y justa distribución de bienes espirituales y morales. Todo lo que es o puede ser un bien de la sociedad ha de llegar al pueblo, que es el destinatario final de todos los bienes que Dios ha puesto en manos de los hombres. Por eso luchamos entre todos los privilegios y en cualquiera de sus formas, económicas, sociales o políticas. Porque todos privilegios significan en alguna forma el injusto acaparamiento individual de valores que deben ser distribuidos equitativamente en beneficio del pueblo. La justicia social del peronismo se opone a todo privilegio. Así se trata de un monopolio económico, de una oligarquía política o de cualquier otra forma material o espiritual que no tenga como ideal de sus afanes el bien del pueblo y su felicidad. ¿Acaso por eso mismo decimos que en esta tierra los únicos privilegiados son los niños? Porque son los únicos que nunca pueden utilizar ese privilegio como instrumento de explotación o de opresión. Creo firmemente que ya llega en el mundo la hora de los pueblos. Las instituciones que quieran mantener el cerco de sus antiguos privilegios y niegan la realidad del pueblo impidiéndole que penetre en sus cuadros directivos, serán destruidos por la avalancha de las masas que surgen desde el principio de la historia por caminos de sangre y de dolor, pero con una marea incontenible de libertad y de justicia. Nuestra única gran virtud ha sido adelantarnos al tiempo en su evolución irreversible y organizar la marea, para que el paso de esa edad a otra edad de nuestra historia se realice sin grandes inconvenientes y sin mayores sacrificios. La hora de los pueblos ya no es una palabra de la jerga demagógica en las mentiras democracias de nuestro tiempo. Los pueblos están abriéndose camino entre la maraña de redes y de sombra que los aprisionaba. Ninguna fuerza los podrá detener en ese camino de liberación. La sed de justicia que llena la boca y el corazón de la humanidad ya no podrá ser apagada ni con palabras ni con dinero. En nuestros tiempos se cumplirán inexorablemente las palabras de Cristo y serán bienaventurados los que tengan sed de justicia, porque ellos serán saciados y saciados de justicia en la plenitud de su realidad. Bueno, General, ¿qué querés con el general? qué mejor. El hombre que lo dijo todo. Sí, ¿viste? Si Zarpado. vamos a hablar de justicia, no podemos no hablar de Perón. Vale, de la famosa Tan actual, justicia tan social. actual que duele. Ujú. No, me gusta cómo aborda el concepto de privilegio y privilegios también obtenidos no legalmente, Claro. sería, ¿viste? Ujú. Que utilizan mecanismos para obtener privilegios que no le corresponden. Es muy interesante esa parte que plantea el eje de la hora de los pueblos y que las masas vendrán por todo eso, ¿no? Por la igualdad y la justicia social y que van a reclamar, o sea, la sed de justicia. Y creo que Ujú. me parece que es un momento de la sed de justicia. Es interesante porque es lo que pasa ahora, ¿no es cierto? Yo creo que ahora no hay justicia y me parece que también hay una falta de sed de justicia. Y si lo vinculamos, este elemento de la sed de justicia que plantea el general, lo vinculamos con el mes de la memoria, la verdad y la justicia, creo que es importante porque las madres tuvieron sed de justicia. Ujú. Las madres del minuto 1 tuvieron sed de justicia. Y mirá cuándo apareció esa sed de justicia. Aparece recién en el 2003. Está bien, ganaron victorias, todo eso, y apareció. Y las madres y las abuelas e hijos vieron la sed de justicia. Vieron que se hizo justicia, su reclamo. Bueno, eso es lo que necesita, creo que el pueblo en su conjunto. Necesitamos buscar la sed de justicia. Ejemplo de esto es decir, intentaron asesinar
a la dirigente más importante del campo popular o de una fuerza popular. Y no hay sed de justicia. Yo no veo sed de justicia. Yo no veo que nosotros tengamos sed de justicia por eso. En términos, no importa quién, no importa cómo, pero un intento de asesinato que en cualquiera, bajo cualquier circunstancia, uno pediría justicia. Y no hay sed de justicia con respecto al pedido de juicio a los culpables por el intento de magnifemicidio sobre la expresidenta y la ex vicepresidenta de todos los argentinos. Falta de sed de justicia con respecto a las desigualdades que hay en esta sociedad, ¿viste? En lo que estamos viviendo hoy. Entonces me parece que el punto ese que plantea el general de la sed de justicia creo que es lo que hay que empujar, lo que hay que encaminar, lo que hay que ponerlo como consigna, la sed de justicia. Y es la sed de justicia que llevó a las madres a que se cumpliera el reclamo. Una sed de justicia siempre, no le daban bola, le cerraban las puertas, le decían locas, las locas de madre, las locas, las viejas. Ajá. Y ella, la sed de justicia fue lo que la movilizó permanentemente. Por eso es central que vuelva el pueblo a tener esa sed de justicia por un mejor salario, que vuelva el pueblo a tener esa sed de justicia por mejores condiciones laborales, que el pueblo levante esa sed de justicia por tener justamente una justicia que sea igualitaria para todos, incluidos los que tienen el privilegio, Entonces, el eje de sed de justicia me parece que es central. Impecable. La verdad, no, zarpado. Yo creo que es muy por ahí. Yo creo que también lo que pensaba cuando hablabas es esto de decir la justicia no es una idea ni un concepto que vive en algún mundo de las ideas, sino que es algo concreto, algo que se construye y algo que se lucha, y que creo que también ahí las abuelas y las madres son un ejemplo de la lucha por la justicia, y que justamente creo que son las referentas que hay que poder, digamos, como tomar hoy en eso de la sed de justicia que necesitamos para salir y construir esa justicia social de la que hablaba Perón, ¿no? Que es eso lo que realmente necesitamos hoy, principalmente. Sí. No, y un poco también para... Es la justicia que nosotros planteamos, ¿no? Claro. Creo que es la justicia, no en términos de la justicia del juez, nosotros es una representación que hacemos, ¿no? Pero la justicia en términos de sistema, ¿no? Tiene que ser un sistema justo realmente, y me parece que las palabras del general fueron 4 minutos extraordinarios. La palabra del general plantea eso, ¿no? La justicia en el marco de dos clases. El pueblo, viste cómo marcaba la cuestión del pueblo y las masas y los privilegiados, ¿no? Y eso es bueno porque la esencia de esas palabras tiene contenida la lucha de clases, con los privilegiados y los que no tienen ese privilegio. Y los que tienen el privilegio, cuando tienen la sed de justicia, va a avasallar, se va a transformar en marea, ¿no es cierto? Es como dicen ahora, me parece importantísimo eso que dice el feminismo, ¿no? De que seremos la Tsunami. Tempestad, ¿no? Claro. Claro, que seremos la tempestad. Entonces, el planteo, si vos observás la esencia del planteo del general, es una esencia clasista, de lucha de clase, con los que tienen el privilegio, que es la élite, y el pueblo, que se tiene que transformar en marea para poder tener justicia. Y esa marea se transforma cuando el pueblo tiene sed de justicia. Eso es muy importante, ¿no? Porque además, también volviendo un poco al video que veíamos de Milei más temprano, que denota, digamos, la justicia social, justamente para las clases subalternas, para el campo popular, también escuchar esas palabras hace que esa sed no exista, porque claramente irrumpe con la concepción que podemos traer quienes buscamos y consideramos que la justicia social es una de las herramientas justamente transformadoras de raíz, como mencionábamos más temprano,
de esta sociedad, de esa igualdad, de esa libertad, de esa dignidad que hablábamos más temprano. La justicia social pasa a ser una de las herramientas y que de las banderas del peronismo que tanto han marcado en Argentina, ¿no? Y que también se han dispersado por un poco por el mundo, como grandes elementos del justicialismo, ¿no? Que no es únicamente la justicia en esto que decías vos recién, sino una justicia en términos de realmente que el ser humano se desenvuelva y se desarrolle como ser humano en la sociedad, ¿no? Que se pueda realizar plenamente, Claro. que se pueda encontrar plenamente, donde el trabajo realmente que se realice sea digno, básicamente, y no en función de explotación y de que le otorguemos ganancia para un puñado de personas. Particularmente, si quieren, la puedo leer como para que yo no divagar, pero encontramos en alguno de los textos que fuimos trayendo de Perón, que leímos un montón de cosas de Perón, bueno, política y estrategia, parte de las obras, después leímos la comunidad organizada, leímos, bueno, varios elementos, y menciona 1, 2, 3, 4, 6, 7 puntos que habla particularmente del justicialismo, qué es lo que el justicialismo quiere para el argentino, ¿no? Para, en este caso, el sujeto argentino. Y uno de los elementos es que se realice en sociedad, ¿sí? Armonizando los valores espirituales junto con los materiales que decíamos hace un rato. O sea, los valores espirituales solo por sí mismos no relacionan nada, sino que tiene que haber las dos cosas, lo material y lo espiritual van de la mano. Que haya una ética de responsabilidad social, que se pueda desenvolver en plena libertad en el ámbito de la justicia social, que la justicia social esté fundada en la ley del corazón y la solidaridad del pueblo, antes que una ley fría y exterior, ¿sí? Acá es donde armoniza, digamos, los sentires y los saberes populares. Después, que la solidaridad sea asumida por todos los argentinos, y que sea la base para compartir y distribuir equitativamente. Y por último, que se comprenda la nación como una unidad abierta generosamente con espíritu universalista, ¿sí? Acá también trasciende lo argentino, pero que seamos conscientes de la identidad propia como sociedad que tenemos, que un poco también lo hemos hablado en otros programas. Me parecieron que están buenos como para resumirlos en términos de justicialismo, en lo que Perón nos daba con su, Tan vigente. con su doctrina. Tan necesarios volver hacia ellos, ¿no? Mal. Parece que es un planteo de ayer, de hace 2 días, ¿me entendés? O sea, es muy actual y es a lo que tenemos que volver interpretándolo hoy Muy y vigente. en la lucha en las calles, digamos. O sea, es eso, digamos, como el Por principal eso odian planteo. tanto al peronismo, ¿no? Porque otorgó dignidad, y la dignidad es lo más difícil de sacar, de quitar. Entonces, claro, por eso odian, las minorías odian. Mal. Bueno, no sé qué más de Perón, tenemos un montón de cosas más. Creo que Sí. ahí tenemos varios videos de discursos. Bueno, Sí, ni tenemos hablar un que montón con de cosas. Perón, ni hablar que con Perón se volvieron derechos, en esto que decíamos más temprano, el derecho a las vacaciones, el derecho a un salario digno, el derecho El al aguinaldo, ¿sí? las obras sociales, o sea, todo lo que hizo Perón, digamos, de justamente eso, digamos, ir a una sociedad sin privilegios, salvo el de las niñas, y el resto son todos derechos cuando hay una necesidad. Creo que esa es fundamentalmente el principio de justicia del peronismo, y que coincide con otros, así como con más pensadores como con Marx, en esta frase que, si me sale joya, si no me ayudas, a cada quien según su necesidad, de cada quien según su capacidad, que es justamente eso, digamos, una sociedad en donde la justicia prime, que cada uno trabaje lo que pueda según sus capacidades y reciba según sus necesidades, que eso es justamente, si se quiere, la ley de justicia, o el imperativo categórico, si se quiere. A eso tenemos que llegar, y por eso tenemos que luchar como las abuelas, como las madres, y como lo hace Cristina Fernández de Kirchner todos los días, y como lo demuestran les compañeros de la lucha feminista. Creo que es por ahí, y que la reflexión sobre la justicia hace querer cagarte a trompadas con cualquier libertario o con Javier Milei, si pudiéramos, porque nada, eso es muy burdo. Y lo cómo se- importante para la dirigencia también, la dirigencia actual. Está bastardeada la dirigencia actual, entonces también esos que se dicen ser peronistas vuelven a Perón y léanlo a Perón.
Claro. Porque también De el una. pueblo se tiene que levantar y tienen que ayudar a que el pueblo se levante para que haya justicia, realmente haya justicia. No Claro. se puede vivir así. Por ejemplo, no hemos luchado por la caída del DNU, no alcanza con eso. No, no Porque alcanza. sin o con el DNU, la frase sencilla que hacen todos, la gente se sigue cagando de hambre igual. O sea, Claro. porque las Ujú. políticas de fondo son las que no se discuten. Claro. Eso es lo que sucedió, ¿me entendés? Y me parece que también la dirigencia no está a la altura y viven, hay una rosca rosca de palacio hay una rosca Ujú. de palacio donde no hay, no existe permeabilidad, no hay, o sea, no se atraviesan esos poros ahí para, ¿cómo se dice? Haya, Permeabilidad. que haya, pero sí, que haya, bueno, no me sale la palabra, pero eso de popular, que tenga, que esa dirigencia Que tenga olor penetre a lo. pueblo, ¿no? Claro. Claro, eso, Ujú. que penetre. Ujú. Entonces, el pueblo no está penetrando sobre la dirigencia y la dirigencia no está penetrando sobre el pueblo, hay una diferencia grande. Ujú. Ese discurso lo logró y ese vacío lo logró cubrir Milei y con eso ganó. Claro. Entonces, y la dirigencia parece que sigue de la misma manera. Sí. Entonces ahí hay una cosa media extraña, pasó con el feminismo, creo que los dirigentes Ujú. hombres de los sectores populares no levantaron y no apoyaron mucho todo el tema del feminismo y se podría haber publicado, se podría haber aportado, todo ese tipo de cosas tampoco lo plantearon. O sea, pareciera que hay luchas que son positivas y pareciera que hay otras luchas que no son positivas. Ujú. O sea, eh, sentir en lo más hondo, como decía el Che, ¿no? Las injusticias. Mm. Y pareciera que ahora las injusticias no se sienten de esa manera, la Claro. dirigencia no la siente de esa manera. Y el pueblo sí la está sintiendo y el pueblo sí siente que la dirigencia no se está ocupando de ese sentir, ¿no? Se Exactamente. está ocupando de otra cosa. Entonces, esa tensión, eso también es injusticia, ¿no? Ujú. Extraordinario. Eso es injusticia. Que su Ujú. dirigencia no se parezca al pueblo, Al que su pueblo. dirigencia no responda a la necesidad del pueblo, que su dirigencia no potencie la sed de justicia del pueblo, ¿no? Ahí hay una tensión bastante grande. Y con las palabras no alcanza, ¿viste? Usar lo que tiene la dirigencia peronista y la dirigencia del campo popular es que habla de Perón porque habla de Perón, ¿no? Si uno habla de Perón y habla de estas cosas y habla de la justicia social, de la independencia económica, de la soberanía política, la tiene que ejercer también. Claro. Tiene que ejercer, tiene que ir de la mano de una praxis que esté en función o sea, las dos cosas básicas del peronismo, unidad de acción, unidad de concepción, ¿entendés? Unidad de concepción y unidad de acción, viceversa, ¿no? Las dos cosas. Ujú. Pero parece que hay unidad de concepción y esa unidad de Ujú. No concepción en la cuando acción. queda sola, claro, es dogma, queda como un dogma y pareciera que la dirigencia del peronismo está en una etapa dogmática, nada más que habla de justicia social, de salario, etcétera, 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 pero en su práctica, su acción no va de la mano con su concepción, no va de la mano con la doctrina peronista, no va de la mano con los 20 puntos, no va de la mano ni con los 7 puntos que vos acabas de plantear, ni con el discurso de 4 minutos que acaba de hacer el general y que lo acabamos de pasar acá en el programa. Ujú. Así que bueno, Extraordinario. hemos llegado, no ha quedado mucho, no ha Nos quedado quedó mucho bastante, tiempo, quedó pero pero mucho. bueno. podemos armar, estaba pensando ahí, porque recién el Hernán también tiraba la cuestión de la justicia más en términos de las compañeras, del 8M, que también estuvimos hablando en otros programas. Lo podemos capaz trabajar aparte, Sí. especialmente podemos hablar un poco, porque obviamente las compañeras vienen con una propuesta de reforma judicial, o sea, hay elementos de discusión, hay justicia por mano propia que hacemos las compañeras y en todo el mundo, entonces me parece que capaz vamos a dedicarle un programa puntual y bueno, hoy un poco quedarnos, me parece, con el mes de la memoria, que a las madres y a las abuelas Sí. tan golpeadas que han sido, bueno, casi que 30... Está muy bueno. Dale. Tocaste un tema que lo teníamos puesto y que Ujú. me recaí olvidando, que son, claro, los scratches, la justicia por mano Exacto. propia, que por eso mismo es nuestra consigna. Está bueno que lo trajiste, Vero. Y
Y me parece que es necesario que estamos de acuerdo con los escraches, porque es justicia por mano propia. El macho escrache. Sentido de... Sí. Y eso fue una política de hijos cuando no fueron escuchados. Porque eso aparece, vuelvo con el término de cuándo aparecen los escraches. Y aparecen cuando hay sed de justicia, como decía el general. Aparece una forma de expresarse en términos de que alguien te escuche, alguien te vea, alguien diga estás ahí y necesito darte respuesta a eso. ¿Me entendés? Entonces, esos son los scratches. Y ahora aparecen los scratches sobre el macho, sobre el patriarcado, sobre el violador, sobre el acosador, sobre el abusador. Y es válido también, ¿por qué? Porque nadie las escucha. Claro. Entonces hacen 70 denuncias en la policía y nadie las escucha. Entonces, es correcto que aparezca el scratch. No puede la forma de lucha, no puede ocultar ni tapar el accionar morboso, perverso del patriarcado. Entonces, la forma no tiene que ocultar el hecho, porque si no, pareciera que si uno lo vincula, salvando la distancia, pero pareciera que el escrache y el asesinato y quemar a las brujas en ese momento, que eran escrache y asesinato, y las quemaban, pareciera que ese momento estaba bien, ¿no? Y las quemaban y las mataban, boludo, por ejercer ciencia, porque en realidad era ciencia y las transformaban en brujas, decían que eran brujas. ¿Me entendés? Pero como era ciencia, eso chocaba con la etapa religiosa de ese momento, entonces las asesinaban, boludo. En este caso, las mujeres han levantado una herramienta que es el escrache, que no asesina, que es pacífico, pero es que se escuche. Y eso tiene que ver con un sector fuerte que tiene sed de justicia, como decía el general, y que se va a transformar en marea y se va a transformar en tempestad y se va a transformar en justicia. Lo mismo hicieron las madres, y lo mismo hicieron los hijos y las abuelas. La sed de justicia los movilizó y se transformaron en marea. Y nosotros fuimos los que llevamos adelante esa justicia por los 30.000 desaparecidos. Ahora las mujeres están llevando adelante a través de los scratch, a través de la política, de la organización política y de 1000 factores, están llevando adelante la sed de justicia por esas brujas que quemaron. Son las nietas de las brujas que quemaron, son las hijas de las madres que violaron, son las trabajadores actuales de las que son explotadas con menores salarios y con menores condiciones laborales. Eso es la sed de justicia. Por eso vuelvo a las palabras, y qué bueno que retomaste esto del scratch y todo eso. Eso es justicia popular, se llama. Es justicia popular. Entonces decíamos que la justicia en el marco de el derecho objetivo, en la justicia en el marco de del ámbito de la justicia, ¿no? Legislativo, ejecutivo y judicial, en el ámbito de lo judicial, la justicia cae, el martillo cae apresurando a las clases populares. ¿Cómo se devuelve esto? Con justicia popular. En este caso, un sector extremadamente vulnerado, extremadamente ocultado, dominado, es el sector de las mujeres y las disidencias, ¿no? Que ahora, por otro mecanismo, buscan justicia popular y sacar el martillo de la cabeza de cada una de las compañeras y compañeros. Así que, bueno, bienvenido sea la lucha de todo el campo popular, que esté enmarcado siempre y que el origen y la esencia central de esa lucha sea la sed de justicia. La justicia en todo el marco que abordamos. Vieron que nosotros abordamos la justicia social, la justicia legal, abordamos la injusticia, como el caso de Cristina y como el caso de miles y millones de otros que no se resuelven. Así que por mayor sed de justicia y que el pueblo se transforme en marea y en tempestad para que la justicia llegue a cada rincón de las clases populares. Aplauden, no sean tan tarados. Dale. Usame la botonera, amigo. Usame la botonera.